Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, charlamos con gente famosa como vos. Queremos saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá de nuevo una nueva emisión de Famosos Entre Nosotros y un programón se viene hoy. Como lo están viendo ahí, estamos con Liliana Masure. Un montón para decir de Liliana. Productora y realizadora audiovisual, presidenta del Inca entre el 2008 y el 2013, diputada nacional, mandato cumplido, que nos acabamos de enterar que se dice mandato cumplido, no se dice ex diputada, porque los diputados siempre son diputados forever. Pero bueno, nos enteramos de esto. Está bueno aprender cosas todos los días. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, sí, muchas cosas. Hoy va a ser entonces un encuentro con muchas inquietudes, muchas preguntas y actividades tan diferentes, ¿no es cierto? Así que bueno, bienvenida y te saludo y te tuteo, Liliana Masure. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Liliana, Liliana soy yo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes acá. Qué bueno, sí, para nosotros también. Y vamos a empezar por donde debemos empezar, por el principio. Bueno. ¿Cómo empezaste, Liliana? Bueno, yo empecé relacionándome con el cine. Yo estaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y al mismo tiempo estaba haciendo Historia de las Artes en Filosofía y Letras. Y tenía un novio, que después fue mi marido, que estudiaba arquitectura. Y entonces, bueno, era ese grupo con muchas inquietudes culturales. Y un día aparece un cartelito en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, allá en Núñez, que llamaban a dibujantes para formar parte de un grupo de animación, de dibujos animados para niñas. Entonces allá fui y descubrir que lo que yo dibujaba y pintaba podía tener movimiento y podía contar historias, hablar, tener música. Fue para mí fantástico. Desde ese día ahí me enrolé. Ajá. Y no me moví nunca más. Claro. Empecé haciendo animación. Ese fue el principio de esto. ¿Y cómo es hacer animación? Y hacer animación es fantástico. Teníamos un grupo, además, en la esquina de Melo y Avellaneda, en Vicente López, por el que calculamos que en 3 años pasaron cerca de 300 personas, en donde teníamos divididas las tareas. Había quien hacía el guión, quien hacía el sonido, quien hacía la música, quien dibujaba y hacía los fondos, que guionaba. Teníamos un equipo que era el equipo de difusión, que salía por el país, porque llegamos a salir por el país, capacitando en dibujo animado, porque nosotros nos habíamos construido nuestros stand, lo habíamos construido nosotros, los stands de animación, y teníamos capacitaciones, y teníamos un grupo de chicos, un taller, que inventaban historias. Y muchas de las películas que llegamos a hacer eran historias inventadas por esos chicos. Ese taller fue allanado durante la dictadura, en el 76, ahí mismo, por la aeronáutica. Y bueno, ahí es otra parte de la historia y es lo que también define las historias colectivas, y las historias de los países definen nuestras historias individuales, ¿no? Así que, pero claro. Bueno, ese fue el comienzo que yo creí que era el comienzo. Con los años y después de mucho tiempo descubrí la historia de mi bisabuelo, Paul Massieu, que venía de Francia, que venía escapando como exilado de la Comuna de París, en la cual había participado, y llega a la Argentina y por alguna extraña utopía van a Santiago del Estero y se encuentra con un intendente que se llamaba Napoleón Taboada, y el bisabuelo inauguró el primer cine de la zona, que era el Petit Palais, frente a la plaza de la ciudad de Santiago del Estero. Así que yo digo que la historia a veces uno no sabe dónde empezó, ¿no? Claro. Yo cuento los hechos, pero eso fue lo que sucedió. Y alguna historia familiar debe haber venido de todo esto y que a vos te debe haber totalmente pegado. Sí, esa es una larga historia sobre la que quiero hacer una película, por cómo yo voy enterándome la vida de la historia del bisabuelo, pero bueno,
Todavía está la fachada del Petit Palais en Santiago. Enfrente de la Plaza de Santiago, sí. Pero yo digo que todo empezó ahí, en realidad. Sí. Sí, perdón, no. Sí. Y digo, ¿te acordás, para seguir un poquito este orden cronológico, aunque en realidad el origen te remontás a tu abuelo o tu bisabuelo? Bisabuelo es, el bisabuelo francés. Bisabuelo, claro. Sí. ¿Te acordás cuál fue la primera animación ya vos instalada en este tema de la animación, del dibujo animado? ¿Cuál fue la primera animación? Sí, nosotros hacíamos los guiones y yo dibujaba en ese momento porque venía de Bellas Artes, así que la primera se llamaba Caleidoscopio y era un cortometraje de 5 minutos de duración, muy lindo, donde una persona veía a través de un caleidoscopio y se iba como modificando su vida como parte de ese caleidoscopio. Duraba 5 minutos, tenía música, era esto. Y después participé intensamente de 2 largometrajes. Uno fue terminado, el otro no. Nos secuestraron el material antes y tuvimos que cerrar el taller antes. Pero uno se llamaba Tito el Elefantito, que tiene una historia preciosa. Tito formaba parte de una comunidad de animales en la selva, donde tenían comedor social y demás, hasta que un día pasa un avión y tira un televisor. Entonces todos los animales del bosque empiezan a ver televisor y Tito es el más convencido de que tiene que irse a Nuevita York para poder consumir todas esas cosas que el televisor le vendía. Entonces ahí se va Tito a Nuevita York y toda la historia. Bueno, era un poco un alegato contra la sociedad de consumo, que decíamos en aquel momento, no le decíamos mercado, le decíamos sociedad de consumo. Y Tito el Elefantito fue censurada en aquel momento por Tato, y porque era una película de contenido marxista. Era un cuento de un grupo de chicos de segundo grado, de esos que nosotros juntábamos en el estudio, pero todos marxistas y decíamos el primer elefante marxista de la historia. Y esa es la película que nos secuestra la aeronáutica y es la razón por la cual desaparecen compañeros del grupo aquel y nos exilamos la mayoría en México. Pero Tito el Elefantito es algo así que le tengo un cariño tremendo porque yo tenía mi hija que nace en ese momento y entonces para que no tenga frío en el estudio habíamos hecho en el sótano, era una ex panadería, esa esquina de Melo y Avellaneda en Vicente López y habíamos hecho el estudio y ese era el lugar calentito, entonces ella en el subsuelo. Aislado en el sonido. Entonces le poníamos unos parlantes gigantes y ella, mientras yo dibujaba todo en la planta baja, ella estaba ahí en el subsuelo y de golpe sentíamos ampliado por los micrófonos que le había... O sea, un baby call improvisado. Esa fue la historia. Y del futuro. Liliana, ¿y en México estuviste mucho tiempo? En México desarrollar algo de esta actividad o no? Sí, que pensar en otra cosa? No, en México fue fantástico. Nosotros ya acá habíamos desarrollado el equipo de difusión que recorrió el país entero, con Tito el Elefantito, con Caleidoscopio y otras películas, otros cortos que teníamos. Y construimos el stand de animación del Comahue y el stand de animación de la Escuela de Cine de Santa Fe, de Birri, ambos dos destruidos a golpes por los militares. Increíble, unos stand de animación, pero bueno, que es donde se filma la película, ¿no? Y en México apenas llegamos, volvimos a construir un stand de animación, 2 construimos, en una casa enorme donde vivíamos ahí todos juntos, y bueno, y ahí fue donde hicimos La persecución de Pancho Villa, un corto con un corrido mexicano, que tuvo premios en el mundo entero, y después trabajamos para el Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua, haciendo todo lo que fue la campaña de alfabetización económica, con un personajito que se llamaba el compa Clomiro, que los niños y niñas nicaragüenses adoraron, que era el que explicaba, y con música de Mejía Godoy, una cosa así, una historia, fue fantástico. Esa estadía en México nos abrió la cabeza, fue conocer Latinoamérica. Todavía hoy conservo amistad con todos ellos y con todas ellas. Fue participar y ser premiados por la persecución de Pancho Villa en el primer Festival de Cine Latinoamericano, del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Así que fue una experiencia muy, muy rica lo de México. Sí, seguimos haciendo lo mismo siempre. Qué bueno. ¿Y cómo llegas a la producción audiovisual? Bueno, el tema de la animación, fueron 20 años que yo trabajé en animación. Cuando hice la cuenta no lo podía creer. Es muy desgastante.
es bravo. Me acuerdo, bueno, es bravo, se necesitan equipos grandes, Claro. no se puede hacer uno solo, una película de animación. Entonces, cuando volví a la Argentina, trabajé en animación un tiempo más, hicimos una película sobre la deuda externa y trabajé con en ese momento Catú, que era el estudio de animación más grande que había aquí, pero finalmente me empecé a hacer producción de documental y después producción de ficción. Sí, entré en la producción, que es un mundo fascinante. Sí. ¿Por Y qué? dirigí dos películas, Sí. pero Ya vamos a llegar ahí. sí. ¿Por qué fascinaste? Y el ¿Por qué mundo te del- fascina a vos? Y a mí me fascina porque mi madre hasta el último de sus días me pregunta, ¿pero qué hace el productor, hija? Ahí Porque- está. Sí. Es esa la pregunta que nos hacemos. ¿Qué hace el productor? Y el productor es el que hace posible que la película exista, o la Claro. película, o la serie, o el cortometraje, lo que sea, que hace posible que aquello exista. No es solo conseguir el dinero, es el que enhebra todo aquel tejido, toda esa red que es necesaria para que se produzca, para que una película llegue a buen fin. Claro. Desde Como la cocina, sería Claro, la cocina, claro, eso así, eso exactamente, la todos los cocina. ingredientes Sí. y todo para Sí. lograr ese resultado, Sí, ¿no? sí, es y eso. entonces, perdón, Y es eso, una exactamente interrupción. eso, porque entonces tenés relación con posibles coproductores internacionales o nacionales, tenés relación con definir el equipo técnico, definir junto con el director, por supuesto, el director tiene un rol más importante en el casting, o sea, en la selección de actores, tenés que buscar las locaciones, con lo cual te relacionás con el territorio de una manera muy Claro. especial, y cuando digo territorio, digo territorio geográfico y territorio humano, ¿no? Claro. Es fantástico, es como ir bordando hasta que al final uno llega ahí al final, es Claro. maravilloso. Claro. ¿Y cuál fue, si te acordás, lo que más te costó encontrar para producir alguna de las pelis? A ver, lo que más me costó encontrar, bueno, lo más difícil del rol del productor es la relación del director con el resto del equipo. Ah, ¿por Sí. qué? ¿Cómo es Porque, eso? porque uno como productora en este caso, tiene que lograr que el director trabaje tranquilo. Claro, Y los directores son como Dios, porque crean una realidad, ¿no? Claro. Crean una realidad con sonido, con imágenes, o sea, es mucho lo que deciden. Deciden sobre qué color, qué actores, cómo tienen que actuar los actores. Y conformar todo ese equipo es quizás la parte más importante y la más compleja. La relación con los directores es quizás la más compleja, porque uno de los técnicos les puede decir lo que sea, los técnicos además están muy organizados en sus gremios, o sea, está todo muy tabulado. Puede que un técnico no responda, pero el técnico tiene que responder al director, le tiene que caer bien al director. claro. Sí, vaya. Y uno está como en el medio, porque tiene que resolver cualquier problema que haya ahí. Claro, hay que mediar ahí. Claro, y bueno, y lo más difícil de conseguir es el dinero para producir, en realidad. Pero eso es como más, lo otro es como más humano, es como un, Claro. ¿no? Como un arte. Sí. Claro. Sí. Ahí estaba tratando de acordarme una película que dieron en el Cineclub. Ya me voy a acordar. Dale, ya me voy a acordar. dale. Y entonces, de la producción, eso venía pegado también a todo el tema político, a todo el tema Sí, claro. militante. Sí. Digo, por todo lo Sí. que estuviste contando. Sí, yo estaba en la JUP de filosofía Ujú. en los 70, cuando me voy a México. Claro, En una México, época brava Sí, para sí. militar. Sí. En México seguimos militando, por supuesto. Es más, cuando el Mundial, desde Montoneros hicieron unos folletos en donde se contaba lo que realmente estaba pasando en la Argentina mientras sucedía el Mundial. Qué épocas, ¿no? Porque entonces esos folletos nosotros nos habían pedido, la película Tito el Elefantito siguió siendo
un revolucionario y un marxista. corajudo, un marxista, porque Tito el Elefantito eran unas cajas enormes que iban con folletos de Tito el Elefantito y abajo iban los folletos de lo que estaba pasando en Argentina en derechos humanos durante el Mundial. Y eso pasó la frontera a Estados Unidos con una compañera que llevaba esas tremendas cajas en micro, Claro. porque eso era así. Y pasaron y llegaron a destino bien. Pero bueno, trabajamos mucho en México con este tema, con el tema de derechos humanos, y bueno, así que ahí yo seguí siempre militando, eso sí. Bien. Sí. Estamos con Liliana Masure, toda una vida dedicada al cine, al arte y a la política. ¿Lo resumimos así? Sí, puede Lo ser. resumimos así. Sí. Tenemos que ir a un corte, tenemos que ir al primer corte. Y tenemos una pregunta gancho que no la contestes ahora. Mitos de la profesión. Composición tema. Política y cultura. Desarrolle. Vamos entonces al primer tema, el tema Mark Knopfler del programa Mark Knopfler y Emmylou Harris, This Is Us. Vamos, Eli, cuando quieras.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos con Liliana Masure, productora y realizadora cinematográfica, directora del Inca del 2008 al 2013, diputada nacional, mandato cumplido. ¿Quedó una pregunta gancho, Nano? Sí, quedó una pregunta gancho. Composición, tema, política y cultura. Uy, desarrolle, Liliana. Desarrollo, encantada. Miren, la cultura, esto es lo que yo siempre digo, la cultura sucede más allá de todo. Depende de la política y de las políticas públicas, que esa cultura, que es la identidad de un país, se transforme en realmente una guía, se transforma en representativa, y que todos aquellos que producen cultura, que producen alguna de las expresiones culturales, que hoy y a esta altura, y por cómo está la situación y por cómo están los medios y por cómo está la exhibición, la emisión y la comunicación de esa cultura y la circulación de esa cultura, hoy se necesitan políticas públicas. O sea, hoy está íntimamente ligado. La política es parte de la cultura de cada país, pero también las políticas públicas son las que provocan, primero, que los trabajadores de la cultura, porque son trabajadores, puedan vivir de lo que hacen, tengan derechos creativos y laborales, y que esa cultura sea realmente representativa del país y no culturas importadas o manipuladas por los grandes medios en esta época en la que vivimos, ¿no? Claro, pero esto se da en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. En todo el mundo hay un Inca. O en casi todo el mundo. En todo el mundo hay, los institutos de cine, sí, y muchos. Yo te diría que los de Latinoamérica, el 90% están construidos y están armados en función de la ley argentina. Ah, mira. Sí, claro que sí. Mira, qué interesante sí, eso. Eso es muy interesante, sí. Y ya que estamos con el Inca, ¿cómo llegaste al Inca? Bueno, yo seguí produciendo cuando volví a México, yo volví a México en el 83, imagínate, pasaron muchos años. Sigo produciendo, dirigí 2 películas y tenía una relación con el Inca. En realidad, la relación con el Inca, la ley de cine, la 17.714, que es la que rige el Inca, es del 96. Se pone en marcha en el 96. O sea que en realidad nosotros empezamos a tener relación con el Inca a partir de ese momento, porque antes no existía algo, pero... Y yo estaba en relación siempre con el Inca. En un momento tenemos un problema, que fue uno de los primeros ataques que se hacen al Inca muy serios, que es cuando Bonadío allana el Inca y se lleva una cantidad de expedientes. Entonces, eso fue 2007, fin de 2007. Se le pide a quien estaba en ese momento como presidente del Inca que renuncie y quede el Inca acéfalo durante 3 meses, lo cual, sin firma, sin nada, fue un desastre. Se pararon las producciones, se para todo. Quiero decirles que nosotros los productores y productoras, cuando producimos, firmamos contratos con los gremios, con los trabajadores, o sea que el Inca esté parado durante 3 meses es realmente catastrófico, porque... Claro. Pero bueno... Entonces me llaman de Casa de Gobierno, era Cristina presidenta, abril de 2008, 4 de abril de 2008. Yo estaba sacando las fotos para el afiche de la última película que había dirigido, que era 1973, Un grito de corazón, y me dicen si me animo a ir al Inca. Esto era un jueves, y el lunes me llaman que ya había salido en el boletín oficial la designación, así que yo tenía que ir y sentarme en el Inca. ¿Querés ir? Sí. Y así llegué. Tenés que ir. Sí, así te animás, me dijeron, porque realmente era un caos, y así llegué. Y ahí empecé. ¿Con qué te encontraste, Liliana, cuando llegaste? Me encontré con un desastre, porque nunca había pasado en la historia que un juez, que la justicia allanara y se llevara una cantidad de contratos y de expedientes que son contratos del Estado con privados, ¿no? Entonces eso es un problema muy serio. Me encontré con los trabajadores, yo entré y apenas entré a la oficina, el hall del Inca de cada piso es muy chico, y nuestras oficinas daban ahí a ese hall,
y me encuentro de golpe, empiezo a sentir unos ruidos y eran todos los trabajadores del Inca golpeándome la puerta y el hall lleno así, golpeándome la puerta con los palos de los bombos en signo de que tenía que resolver el problema de ellos. Yo cuando asumo me llaman de gestión pública, en aquel momento estaba Juan Manuel Almerino y me pide por favor que una de las primeras cosas que tenía que hacer era el convenio colectivo de trabajo sectorial del Inca. Así que me pongo a hacer a trabajar en el convenio colectivo. Al mismo tiempo hacemos un nuevo plan de fomento para resolver los problemas que teníamos de dinero. Y bueno, empezamos a trabajar y salió todo muy bien, pero fue un trabajo muy fuerte, teniendo siempre en cuenta a los trabajadores y trabajadoras del Inca, que son fantásticos porque conocen esa mecánica que generó la ley que crea el Inca y la ley de cine en ese momento, pero ahora es cine y audiovisual, que caracteriza a un Inca transparente. No hay manera de que haya problemas. De hecho, Bonadío sobreselló a los 140 productores que habían quedado pegados en esa causa, porque no hay manera. Pero la causa, porque, Liliana, ¿te acordás? ¿Cuál Sí, era cómo no me voy a acordar. La causa, digamos. Porque sobreselló a los 140 y pico de productores, no a mí, por ejemplo, que sin ninguna razón, porque cuando yo entro esto ya había sucedido, pero todavía sigo pegada ahí. Mira, era así, a ver, es complicado. El sistema del Inca es muy interesante. Quien decide qué películas se hacen o no se hacen, o reciben subsidios o no reciben, es el mismo sector. Son los comités conformados por directores, productores, técnicos, actores y guionistas. Directores, productores, bueno, ahí estamos todos, creo. En el caso de esto se llamó el caso de los terceros J, artículo 3, inciso J de la ley de cine, que permite que el presidente del Inca entregue subsidios firmando contratos con los privados a discreción, o sea, sin pasar por los comités. Yo no usé este sistema de producción, porque para qué lo iba a usar si había generado tanto despelote. Entonces eso fue lo que a Bonadío no le gustó. O sea, son los jueces tomando, que no les gusta alguna decisión administrativa que toma un presidente de una institución, que había tomado el presidente anterior. Y ese fue, entonces llevaron todos los expedientes, había películas no terminadas, o sea que teníamos que ir y pedir permiso que nos dejen fotocopiar expediente por expediente para que los que no habían terminado las películas las terminaran, porque si no quedaban endeudados. Bueno, fue realmente toda una situación tremenda, muy desagradable, absolutamente arbitraria, porque el Inca es una institución de fomento, digo, no es otra cosa. Claro. Y tiene mecanismos fantásticos para funcionar y para entregar los subsidios. Nadie cobra subsidio antes de terminar la película, se cobran al final. O sea que no hay manera de llevarse dinero y no usarlo para lo que tiene que usarlo. Pero bueno, este es el tema. Y ahí empezó... Claro, se justifica el destino, ¿no es cierto? Claro, sí, hay que presentar costos hasta el último papelito, Claro. Si no cobras el subsidio. Sí, está claro. Claro. Sí. Claro, y el hecho de que sea este comité el que elija lo hace transparente. Totalmente. Lo hace que no sea... No es arbitrario. Por eso esto el inciso 3 del artículo 3, inciso J de la ley era... no habría que haberlo usado. Eso está claro, pero bueno. Porque era discutible que la discrecionalidad... Claro. Claro. Igual las películas se terminaron todas. Además yo me encargué de que las películas se terminaran todas, porque una vez empezadas tenían que terminarse. Pero bueno, ahí teníamos a Leonardo Fabio, por ejemplo, que terminó el segundo Aniceto, o sea, la historia de Aniceto y la Francisca, y era un dinero otorgado de esta manera, por la gestión anterior a mí, pero bueno, esto fue... Así yo llegué al Inca, era un caos. Encontraste con una tarea liviana, ¿no? Sí, y lo de los trabajadores con el convenio colectivo se resolvió, fue muy difícil, yo podrán imaginar que no había hecho un convenio colectivo en mi vida, pero trabajamos mucho con los gremios, en ese momento UPCN y ATE, y lo sacamos, en 2009 ya todos tenían sus lugares correctos y formaban parte de los trabajadores del Inca en este sistema de nuevo convenio colectivo, sí.
Bien. Ujú. Bien, tenemos que ir a un corte. Tenemos un mensaje. Un gran saludo a Liliana. Fue excelente su presidencia en el Inca. Una gran gestora cultural. Un abrazo a Alejandro Samaritano, Ay, nuestro qué común lindo, amigo. Alejandro, como lo queremos tanto. Sí, lo amamos, Alejandro. Y tenemos que ir al segundo corte con otra pregunta gancho. Ujú. Mitos de esta era neoliberal. El Inca no sirve. No la contestes ahora. Vamos al segundo tema. Vanessa da Mata y Ben Harper, Boa Softy. ¿Tenemos buena suerte? Vamos a verlo en el otro bloque. Vamos, Eli, cuando quieras. É só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it. There's no way it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change. Tudo que quer me dar Everything you want é to give me, demais, é it's too much. pesado, não há heavy. paz. Tudo que There's quer no de mim, peace. All you want from me irreais, is real expectativas expectation. Mesmo se segure, quero que se cure dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. Now even if you hold yourself, I want you to get cured from this person who is causing you. There is a disconnection. See through this point of view. There are so many special people in the world. So many special people in the world. In the world. All you Tudo want, que quer me dar everything you é want to give me. demais, é too much. pesado, não há paz. Tudo que There's quer de no mim, peace. All you want from me is real expectation. Now we're falling, falling into the night. Falling, falling into the night. Bom encontro é de dois. Now we're falling, falling into the night. Into the night. Falling, falling into the night. Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Y seguimos acá en FEN, estamos con Liliana Masure, que es una grande del cine nacional. Una innumerable cantidad de cosas. Y había quedado una pregunta a gancho. El mito de esta era neoliberal, el Inca no sirve. Ujú.
Sí, mito ese que se amplía diciendo el Inca no sirve, nadie va a ver cine argentino, nadie ve cine nacional, etcétera, etcétera. Se hacen demasiadas películas, claro, que a nadie le gustan. Bueno, miren, yo puedo dar vuelta a eso porque además lo viví, no lo inventé. Primero, el mundo entero tiene fomento a su producción audiovisual, antes que nada Estados Unidos, porque la producción, si no funciona, digamos. Esto es un tema de Estado. Claro. Es un tema de Estado la identidad nacional y la producción nacional. ¿Cómo se difunde la cultura de un país? Es a través de hoy. Totalmente. Es a través del cine y de los medios. Totalmente, a través del cine y de los medios en este momento, de las redes, por donde pasa toda la cultura, no solamente el cine y el audiovisual, porque hoy todo pasa por las redes. Por las redes, absolutamente. Es un momento muy particular. Mira, nosotros hicimos un plan de fomento enorme, se hicieron en aquel momento, durante mis 6 años de gestión, se estrenaron 700 películas y 4.000 horas de televisión. Que es series, ¿no? 4.000 horas equivale a 400 series de 10 capítulos. No era así exactamente, para más capítulos, otras de menos capítulos, no importa. Pero esa es para dar una medida de lo que se produjo. Nosotros fuimos elegidos a raíz de esto, porque también depende del Estado la difusión de eso. Porque si no, las plataformas o quien sea viene, te compra la película que le interesa y las demás mueren. Argentina es un mercado muy chico, o sea, a nosotros nos es muy difícil recuperar con nuestro mercado propio. Un mercado de 45 millones de habitantes no existe. No. Entonces, no existe en cuanto a lo que se necesita para recuperar la inversión. Entonces, es fundamental la distribución y la circulación de los contenidos. Para esto nos presentamos en MIPCOM, que es el mercado más grande de televisión, de venta de contenidos para televisión y series del mundo, que se hace en Cannes en el mes de octubre. Y nosotros insistimos, y cada año hay un país de honor diferente. Bueno, Argentina fue el primer país de honor en MIPCOM 2013, donde concurrimos. En ese momento todavía teníamos 3.000 horas de televisión, las otras 1.000 se hicieron los años siguientes, entre el 2014 y el 2015. Nosotros concurrimos con la delegación argentina, éramos 300 presentes, donde estaban todos, estaba Suar, Cuatro Cabezas en ese momento, que era una gran productora, y todas las grandes productoras, pero llevamos representantes de todo el país, porque esta producción, por el formato de concursos que nosotros hicimos, donde cada región del país competía con los de su propia región, o sea, los salteños presentaban un proyecto, no competían con los de Buenos Aires, competían con los de Salta, Jujuy. Claro, no hubiera sido justo. Claro, entonces se produjo en todo el país, eso fue impresionante. Y por eso fuimos elegidos país de honor. No podían creer quienes producen aquel evento impactante, 20.000 metros cuadrados de stands, donde está todo Warner, no les puedo explicar, no eran stands, eran unas instalaciones maravillosas, está todo Warner, Sony, todo Hollywood está ahí. Y fuimos elegidos por la diversidad de nuestros contenidos, por la diversidad de paisajes, por la diversidad de etnias, por la diversidad de las historias que se contaban, y concurrimos con esas 3.000 horas y se vendió todo. Y fuimos elegidos país de honor. Por primera vez un país latinoamericano era país de honor en MIPCOM. Fue impresionante. Les aseguro que ver en esa Croisette, que es la avenida, que debe ser la avenida más glamorosa del mundo, porque así la han hecho para eso, y ver los grandes banners que instalamos, donde estaba Violeta, que en ese momento era furor, hoy Tini, y estaba Samba. Claro. O sea, ver a Samba así saludando en la Croisette desde los afiches y desde los banners era impresionante. Y cuando nosotros presentamos el logotipo, que lo ponen después, por ejemplo, todos los coches van con los logotipos del país de honor de ese año, todo está decorado en función de ese año, era Televisión Argentina, y abajo decía Content Diversity, y ellos nos agregaron pasión. Cuando conocieron el material que íbamos a mandar, le agregaron la palabra pasión en el logo. Así que bueno, el Inca nos sirve. Sí. Sí, y como decías vos, ¿no? Europa, todos los países tienen su instituto del cine. Sí, son muy fuertes. El de Francia, bueno, el de España, por supuesto. Francia, España, con Ibermedia, que es una asociación de todos los países iberoamericanos, más Italia y
bueno, Portugal entraría ahí, que todos los años eligen alrededor de 50 películas que tienen que hacer coproducciones entre países miembros y se le da un fondo, hay un fondo de dinero ahí, sí. 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 ¿Ale? Sí, y ahora, ¿quién está en la dirección del Inca? Vos estuviste hasta el 2013. Yo estuve hasta el 2013, 2 años más hasta el 2015 quedó Lucrecia Cardoso, que era mi vicepresidenta. Noten, ¿no? Ajá. Notan el detalle, ¿no? Sí. Mujeres. Sí. Sí, sí. Fuimos la primera presidenta y vicepresidenta mujer y después ella quedó como presidenta cuando yo fui como diputada. Y después, bueno, vino el macrismo con un presidente que era Ralph Hayek, y empezaron a desmantelar poco a poco el Inca. Después, cuando comenzó nuestro gobierno, fue Luis Puenzo, que lamentablemente no funcionó. El Inca quedó paralizado, nunca lo hubiera yo esperado eso, pero bueno, fue así. Después de un episodio de represión muy fuerte que hubo en la puerta del Inca, muy feo, con mucha violencia, donde estaba el sector, sobre todo los más jóvenes, quejándose de que el Inca estaba paralizado y alguien llamó a la policía de la ciudad y, bueno, fueron muy golpeados. Gente que es fundamentalmente pacífica, ¿no? La gente de cine está en sus rollos, en sus fantasías, en sus deseos, en sus proyectos, que además siempre son proyectos colectivos, proyectos de equipo. Entonces aquello fue muy impactante y ahí, bueno, renuncia Puenzo, le piden la renuncia a Puenzo y queda Nicolás Batlle, que era el vicepresidente de Puenzo. Y Nico creo que está muy limitado, creo que tiene que ver con las políticas en general, de lo que está sucediendo en la política en general, ¿no? Claro. El Inca no es una isla. Mi gestión tampoco fue una casualidad. Eso te iba a preguntar. Pero, ¿tenías independencia de acción o qué independencia de acción tenías? Yo tenía total independencia de acción. ¿Cuáles son las presiones, Liliana, que las presiones que se viven son las del presupuesto, fundamentalmente. Porque el Inca tiene por ley determinado tipo de recaudación. Que es por las entradas y por hay un porcentaje de las entradas, el 10,5%, que viene a ser el 50% del IVA en realidad. El 10,5% que todos los meses la FIP lo manda al Inca de las entradas, lo cual con la pandemia esto bajó muchísimo. Un momento fue nada y después muy lentamente se va recuperando. Para eso vino muy bien 1985. Claro. Volvió a la gente al cine argentino. Y es un 0,5%, es un 25% de la recaudación de ENACOM. De la recaudación de ENACOM, que es una recaudación que proviene del 0,5% de la facturación bruta de todos los canales de televisión y las radios de todo el país. Entonces, ellos recaudan el 0,5% y el 25% de eso va al Inca, que es el impuesto que estuvimos a punto de perderlo. Claro. Porque Macri lo derogó por ley. No, fue tremendo, todo es tremendo. Entonces, esa es la recaudación del Inca y las presiones son tremendas, porque hay muchas posibilidades de que alguien se vaya quedando con dinero en el medio, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó, lo que pasa es que yo tenía posibilidades de ir a pelearla. En economía a los gritos más de una vez. Ese es un tema. Y después nosotros durante la gestión de la presidencia, sobre la presidencia de las dos presidencias de Cristina, que es cuando a mí me tocó estar en el Inca, había un fuerte apoyo. Fue cuando se construyó TDA, nosotros éramos parte de TDA, cuando estaban todos los canales, cuando ARSAT, nosotros trabajamos muchísimo con ARSAT en la transmisión, y cuando Ministerio de Planificación genera los 37.000 kilómetros de fibra óptica que conectaron al país entero, porque no había internet en el país, ni tampoco llegaba a la televisión pública, y se instalan las más de 70 antenas en todo el país, con lo cual llegaba TDA y llega la televisión pública y llegan ya todos los canales de televisión a través de TDA. Pero entonces en ese momento, bueno, tanta infraestructura, había que tener contenidos. Entonces ahí en conjunto con el Ministerio de Planificación, con Julio Devido,
fue de donde obtuvimos el dinero para esas 4.000 horas de producción de televisión y series. Si no, no hubiéramos podido hacerlo solo con el presupuesto del Inca. Entonces, las grandes presiones vienen por ahí. O sea, hoy el Inca está recaudando muchísimo menos de lo que la ley indica. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo, echa pelotas, me he puesto a hacer las cuentas de cuánto está recaudando ENACOM por publicidad en los canales de televisión y en las radios, con los datos que he podido conseguir, y está lejos de ser lo que está mandando al Inca. Así que piensen que ENACOM envía al Inca, envía al Instituto de Teatro, envía al Instituto de la Música también, al INAMU. Y están todas estas instituciones con problemas, y con quienes presiden esas instituciones sin capacidad ni poder político para ir a golpear la puerta. Porque claro, es eso lo que hay que hacer. Pero no lo están pudiendo hacer. Ah, qué duro. Tenemos que ir al último corte. Liliana, estamos con Liliana Masure, productora y realizadora audiovisual, presidenta del Inca 2008-2013 y diputada mandato cumplido. No tenía pregunta gancho, pero bueno, medio me la dejaste picando. ¿Volverías a ser presidenta? No la cuentes ahora, no la contestes ahora. Eli, vamos con el último tema de hoy. Nuestra amiga Pato Episcopo y Josefina Rosenbasser, las habladurías del mundo, para volver a poner un tema de Luis Alberto Spinetta. Vamos, Eli, cuando quieras. Ofrezco ser parte de tu cuerpo. Y al acariciarme me darás los espejos que son en tu día del alma. Oigo trinos, voces, oigo más. Son ellos los dioses, no se escuchaban. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, no. Palabras nunca son lo mejor para estar desnudos. Ni la anaconda es como un buey. Ya no hay más reyes de la selva. Me darás si te ofrezco ser carne de tu cuerpo. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, no.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Sí. Acá Ale la tenemos muteada, no sé qué pasa. A ver ahora, Ale. Ahí estoy, Ahora estoy. sí. Sí, Hola, seguimos hola. con Liliana Masure, productora y realizadora cinematográfica, directora del Inca del 2008 al 2013, diputada nacional con mandato cumplido. Liliana, la pregunta gancho era si volverías a ser directora del Inca. O presidente. Mira, yo creo que aquello fue un ejemplo fantástico de construcción colectiva. De construcción colectiva en el marco de un proyecto político clarísimo. Por eso recién dije todo el trabajo que hicimos en conjunto con ARSAT, con Julio de Vido, con el Ministerio de Planificación, con todo el equipo ese fantástico TDA, con todas las secretarías de cultura del país, porque eso fue una gestión muy federal, con los más de 60 salas que inauguramos, 60 espacios Inca en todo el país. Bueno, Claro. todo aquello, claro, las escuelas de cine, bueno, todo eso. Entonces, en tanto y en cuanto no haya un proyecto claro y yo, volviendo a ser presidenta del Inca, por ejemplo, fuera parte de ese proyecto, sería la única condición en la cual volvería. Que pudiera haber un desarrollo del Inca. Claro, que pueda haber un desarrollo en un sentido que es lo que yo pienso. Yo creo que hoy deberíamos de tener y deberíamos de estar ya pensando en un Ministerio de Cultura y Comunicación. Los franceses lo tienen ya hace años, porque hoy la cultura depende de la comunicación y de las telecomunicaciones. Toda la cultura pasa, circula y se expresa por las redes, por las Claro. plataformas, redes, como se llame, lo que sean y lo que venga. Y toda la producción cultural debe ser considerada una industria, industrias culturales. Nosotros logramos que el audiovisual sea de industria por ley. Esa fue una ley que yo trabajé desde el 2005 y logré que saliera y que se sancionara en el 2013, fin del 2012. Sale en boletín oficial en 2013 con el ruso Dansky de la UOM de La Matanza. Él era Ajá. diputado en ese momento y él la llevó y logró sacarla. Fueron muchos años peleándola, pero todas las expresiones culturales y las disciplinas culturales deben ser consideradas industrias y todos los que participan de esas industrias son trabajadores y trabajadoras y debemos defender sus derechos laborales y creativos. Esto implica el pago de derechos de autor. O sea, estamos en un mundo que cambió totalmente y nosotros no podemos dejar a nuestros artistas y a nuestros talentos a la deriva, dependiendo solo del mercado. Claro, y vos para eso lo que hiciste fuiste promover la ley de propiedad intelectual. Sí, eso yo hice como diputada. Como fue diputada, eso. sí. Sí, fue la ley de propiedad intelectual de los reporteros gráficos, porque los reporteros gráficos, que son los que sacan las fotos, que después Sí, salen sí. en los diarios y en todos lados, no cobran derecho de autor. Claro, Entonces, es más, claro. a veces ni siquiera aparecen en los créditos no. en los diarios. Sí, entonces esa ley la llevamos adelante con el gremio y la aprobaron en diputados. Fue la primera ley de la cual que yo propuse, que yo planteé como diputada, pero después en el Senado que murió. Murió. Ah. y falta sí una ley para la industria cultural. Las industrias culturales deben ser asimiladas a la industria. Esto se hace por ley. El audiovisual está, las demás expresiones culturales no. La música tiene lo que tienen los artistas es que están muy organizados. Y tenemos las sociedades de gestión de derechos de autor, que son las que están llevando la pelea adelante, que son las que han llevado las peleas adelante con Spotify, con la música empezó, fue la primera, y atrás viene la asociación de directores, la asociación de autores, que incluye a los guionistas, y la asociación de directores de cine, directores, autores, músicos y actores. Eso es un trabajo extraordinario que han hecho las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, sí. Qué bueno. Sí, en eso estamos. Es decir que el rol de diputada también siguió de alguna manera vinculada con la cultura, ¿no? Sí, claro. Porque de la dirección del Inca y luego continuar en este rol tan importante, ¿no? Del Sí. gobierno nacional,
pero siempre con ese proyecto, mirando siempre hacia la cultura, ¿no? Así que, Sí, bueno. así es. ¿Y qué se extraña del ser diputada? De ser diputada no extraño demasiado. No se extraña. No extraño Una demasiado. ardua Fue una tarea, experiencia ¿no? extraordinaria, pero yo estoy más para el Ejecutivo, ¿no? En todo caso, para tomar decisiones. Soy productora de Alma, entonces... La productora. Claro, la Cámara de Diputados fue fantástico los 2 primeros años, con Cristina presidenta. Los 2 segundos años, los 2 años últimos fue tremendo, con Macri presidente fue tremendo. Fue horrible, la verdad es que fue muy difícil, muy duro, no nos salía no podíamos hacer nada, fue una impotencia total y con un maltrato por parte de ellos como yo nunca imaginé que me podía suceder, pero bueno, que nos podía suceder. Pero sí extraño aquellas acciones fantásticas que hacíamos con el Inca, los festivales en todo el país. O sea, cuando yo llegué al Inca había 6 festivales de cine en todo el país. Cuando me fui había 120, cada festival con una identidad, cada festival que tenía lo que les exigíamos era que tuvieran identidad y que tuvieran relación con la comunidad en donde se realizaba el festival. Entonces surge el Festival de Cortos Sociales de La Rioja, el Festival de Humor de Maipú, provincia de Buenos Aires, de cortos de humor. Fantástico, era solo corto de humor. No, fue esa parte de la gestión la extraño mucho. Muy gratificante. Sí, muy gratificante. Fue increíble. Y aquel MIPCON, aquellas idas al Festival de Cannes, donde jugábamos un rol protagónico, no solo Argentina, sino porque lo armamos. Extraño mucho la gestión regional. Aquellos programas que hicimos en conjunto con México, con Brasil, con Colombia, con Chile, fue fantástico. Todo eso se cayó por los diferentes gobiernos que tuvieron los países, ¿no? Entonces, bueno, por esta etapa histórica que estamos pasando, que a ver cómo la revertimos. Esperemos revertirla. Ojalá. Sí. Liliana, tenemos que cerrar el programa. Nos quedan siempre muchas preguntas y bueno, será para otro programa porque seguramente vamos a volver a invitarte para continuar con una charla tan deliciosa como la de hoy. Te agradecemos mucho y como lo hacemos siempre con un aplauso, despedimos y agradecemos. En este caso Liliana Masure, productora, realizadora cinematográfica, directora del Inca del 2008 al 2013, diputada nacional con mandato cumplido. Gracias, Liliana. Gracias miles a ustedes. Muchas gracias. Sí, de nuevo muchísimas gracias. Le agradecemos también a nuestra operadora Eliana Gómez, a Fabián Barreiro, a Florencia Torres Barte y Galería Torres Barte, a Cristian Carbone y librodearte.com y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Sí, Alejandro Samaritano. Eso. Ale, nuestro querido Alejandro. Bueno, y nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao. The boys in the band, reminiscence has gone astray, coming back to enjoy.